TC Rider 125. Hoy les voy a hablar de esta motocicleta. Llevo con ella más de 2 meses, más de 2000 kilómetros, entonces les voy a dar todas mis opiniones y obviamente les voy a hablar de las características técnicas que tiene esta motocicleta. Empecemos hablando por el motor. Tiene 124 centímetros cúbicos, tiene 3 tecnologías muy interesantes en el motor. Una que es de 3 válvulas, este iTouch Start que ya les voy a hablar, y otra es un tema de sistema de refrigeración que es por aceite. Es muy interesante. ¿Por qué? Resulta que aquí en el cilindro ella tiene en las paredes un recubrimiento parecido a las motocicletas que vienen con sistema de refrigeración líquida, pero esta es de aceite. Entonces está el recubrimiento en el cilindro, ese aceite lo transporta el calor ¿a dónde? A estas aletas disipadoras, pero principalmente a estas aletas disipadoras que hay aquí en la carcasa clutch. Ahí normalmente es donde se refrigera el aceite. Es muy interesante. 3 valvulitas, 2 de admisión, una de escape y el iTouch Start, que ya les he hablado bastante sobre eso. ¿Qué es? Es el sistema que tiene la motocicleta para dar un encendido electrónico. Esta motocicleta, cuando se le da el encendido electrónico, no suena nada. ¿Por qué? Porque no tiene motor de arranque. Es libre de mantenimiento, no tiene relé de arranque. Esto también beneficia bastante el peso, que es de 120 kilogramos. Claro, al no tener componentes, pues se ahorran peso. Acá no tenemos ningún bendis, ningún one way, ningún close de una vía, nada de eso. ¿Cómo funciona? Tiene una unidad de control que lo que hace es enviar el voltaje de la batería alterno al plato bobinas. El plato bobina gira al volante, magnetismo, y da encendido el motor. Hablando del sistema de frenos, en el freno trasero tenemos un tamborcito de 130, es bastante grande, por lo general eso está solo en las campanas delanteras de la 100, 125. Y en el freno delantero tenemos un sistema de freno hidráulico con un anclaje axial. La suspensión es una suspensión convencional en la parte delantera. A decir verdad, se siente bastante bien, inclusive en las frenadas. Y en la parte trasera tiene una suspensión monoamortiguador regulable en precarga en 5 posiciones. El tanquecito tiene 10 litros de capacidad de almacenamiento. Esta motocicleta tiene una autonomía más o menos de 220-230 kilómetros por galón. Eso yo le he sacado teniendo en cuenta que yo peso 72 kilos. Por lo general ando solo y mi velocidad promedio, mi velocidad crucero siempre está entre 60 y 70 kilómetros por hora, más o menos. Yo casi no subo de ahí. No me gusta la velocidad. Esta moto en temas de confort me parece espectacular, es muy suavecita. Creo que es una bondad que tiene todos los productos de TBS. Son bastante suavecitos. O sea, la suspensión es genial. Ya en el apartado de luces, esta motocicleta tiene luces LED, DRL, las luces de la farola también son LED. Tiene un sistema que se llama AJO, que encienden automáticamente cuando el motor está encendido. Y en el stop tiene esta farolita que es de alto relieve. Como casi todas las tecnologías que hay en el momento, cumplen la normativa de Euro 3, que es la Euro 3. Esto se enfoca más que todo en el tema de las luces, que es un tema de seguridad. También en el tema de emisión de gases. Esta motocicleta tiene una valvulita de aire secundario que lo que hace es inyectar combustible fresco al motor para que no haya tanto consumo de combustible. Y esto es muy importante, esta moto no tiene llave de gasolina. O sea, ¿por qué? Porque la llave de la gasolina que suministra gasolina al carburador es una llave que funciona por vacío. O sea que no se puede regular o no se puede controlar la reserva. Tiene un sillín doble altura y para acceder a él se abre acá. Y acá hay un espacio bastante interesante. Por ejemplo, aquí tengo la herramienta y tengo 2 impermeables. Obviamente esos de bolsa, que yo siempre he dicho que son los mejores. Eso no le pasa a uno nada. Aquí tiene pues un selle pues como hermético. Es bastante interesante. Incorpora de fábrica este puertico USB que funciona tan pronto abrimos nuestro switch. Ahí se alcanza a ver. Es de 5 voltios, 2 amperios. A nivel general la motocicleta se siente bastante bien. Digamos que la relación que tiene peso-potencia está muy bien compensadita. Pues es una 125 normal. Para el día a día de trabajo me parece una moto interesante. Y aparte de eso, que me gusta mucho que tiene una autonomía bien interesante. El tema que es libre de mantenimiento. Y no solo el tema del arranque. Imagínense que el sensor de la velocidad normalmente en las motocicletas se encuentra en la llanta delantera con un mecanismo, una piñonería, una guaya, o sea, piezas mecánicas que sufren desgaste y requieren mantenimiento. Esta motocicleta no, imagínense que esta motocicleta sensa la velocidad, aquí hay un sensorcito, en la transmisión no tiene contacto. ¿Qué ventaja tiene? Que es libre de mantenimiento. Sensa la transmisión directamente. Al ser libre de mantenimiento, pues no hay elementos mecánicos que sufran desgaste. Bueno, otra cosa muy importante es que ambos rines son tubeless, o sea que no requiere neumático, y los rincitos son de aspas. Obviamente eso es adelante y atrás, ¿no? Les voy a mostrar algo muy bacano que tiene esta motocicleta. En el tablero tiene bastante información.
a 8000 RPM es que esta motocicleta entrega su potencia máxima, que es de 12.73 caballos de fuerza, y a 6500 RPM su torque máximo, que es de 11.5 Nm. Tiene pues lo normal, indicador de direccionales, indicador de luz alta. Aquí hay un recordatorio del casco que, hey, ponga el casco, hágame el favor. Pero tiene algo muy interesante, tenemos dos trips, trip A y trip B, normal. Cada trip se reinicia a los 9900.9 kilómetros, pero cuando se tiene oprimido el botón Mode, que es como otro trip, tiene un cronómetro y solo va a funcionar mientras la motocicleta está andando. Y tiene un trip aparte. Él se va a reiniciar cada vez que cerremos el switch y lo volvamos a abrir. Esto es una herramienta muy útil por si de pronto queremos saber cuánto tiempo y cuánta distancia hay de cierto lugar a cierto lugar. Y pues lo interesante es que no hay que estarlo reiniciando como si tocaría con un trip. Tiene formato de 24 horas o 12 horas. Tiene indicador de nivel de combustible. Cuando está muy bajita empieza a titilar. Hay una advertencia de trip fuel, o sea que va a contar el kilometraje que estamos por debajo de la mínima, o por así decirlo, la reserva. Y tiene el indicador de los 5 cambios, de primera a quinta. Los bombillitos de las 4 direccionales, como el que alumbra la placa, son halógenos, o sea que no son LED. Y aquí en Colombia tiene una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros directamente con TBS. Bueno, no les conté algo muy bacano, y es que la posición de manejo de esta moto es muy rica. O sea, la verdad tiene varias cositas que me gustan bastante. Tiene gato central. Bueno, casi todas las de este segmento tienen gato central. El gato lateral pues no queda tan acostado. Se me hace que la relación del Kia está apenas. Creo que está más pensada como para fuerza y potencia que velocidad. Pero igual me cae apenas porque a mí no me gusta la velocidad. Cositas por mejorar. La luz. Digamos que si vamos a estar en un terreno así muy oscuro, vamos de viaje, la luz no es la mejor, realmente no lo es. Creo que en la luz es como lo único así importante, y para los que les gusta la velocidad, esta moto no es para los que les gusta la velocidad, definitivamente no es. Recuerden que si necesitan esta moto me pueden preguntar y les doy asesoría de lo que necesiten.